tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en un día más, una clase nueva de literatura, quinto de secundaria, sí, quinto de secundaria, siendo mi amigo, mi amiga. Vamos a hablar hoy de un importante autor de tragedia, ¿ya? Vamos a hablar de Sófocles, Sófocles, ¿sí? Sófocles es considerado, mi amigo, mi amiga, el mayor exponente de la tragedia griega, ¿sí? ¿Por qué estamos haciendo Sófocles, profe? Porque hemos hablado la clase pasada del teatro griego, ¿ya? Y tratándose de quinto de secundaria, un tema importante a tratar es Sófocles. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una razón precisa. ¿Ya? Universidades como San Marcos, universidades como Villarreal, siempre piden estudiar Sófocles, tanto su vida como Edipo Rey. ¿Ya? Te voy adelantando, la clase que viene vamos a hablar de Edipo Rey, la otra también vamos a hablar de Edipo Rey. Entonces, tienes que volverte experto en Sófocles, volverte experto en Edipo Rey, y hay que saltar ciertos temas, ¿no? Pero ahorita te voy a decir qué temas hemos saltado, por ejemplo. Vamos a hablar de Sófocles. Mira, tú sabes que Sófocles es uno de los tres grandes trágicos griegos, ¿sí o no? Después está, perdón, o antes que Sófocles está Esquilo. Esquilo es considerado el padre de la tragedia. Y luego de Sófocles está Eurípides, el llamado más trágico de los trágicos griegos. Esquilo, Sófocles y Eurípides. ¿Ya? Son los tres grandes trágicos griegos. ¿Qué con esto? Que acerca de Esquilo no vamos a hablar, acerca de Eurípides tampoco. ¿Ya? Pero me gustaría que lo leas, ¿no? Sería bueno que lo leas. Por ejemplo, de Esquilo es famosa, ¿ya? Su trilogía llamada La Orestiada, ¿ya? Donde te habla la tragedia, famosa tragedia de Orestes, ¿ya? Que llega a matar a su madre, ¿no? A su madre Clitemnestra, ¿ya? Que Orestes era hijo de Agamenón. ¿Te acuerdas del Agamenón que salió en la Ilíada? Pues bueno, a ese Agamenón que salió en la Ilíada, ya todo machazo, lo mata a su esposa, ¿ya? Y lo mata su primo, ¿sí? Su primo, ¿ya? Que se llamaba, ¿ya? Egisto, ¿sí? Muy bien, entonces la Orestiada es una obra importante, ¿ya? De Esquilo a tratar, ¿ya? No lo vamos a hacer porque, como te digo, no está en el sílabus. Vamos a ir de frente a Sófocles, no a Esquilo, ¿ya? Y por ahí de repente me voy a remitir un poquito a Esquilo a continuación en el tema, ¿no? Tratando de compararlo un poquito con Sófocles. Muy bien, muy bien. Entonces hablemos de Sófocles, ¿ya? Vamos al tema de frente, ¿ya? Sófocles, mira Sófocles, vamos a ver un poquito de su vida, característica de sus obras, y vamos a mencionar las obras más importantes, ¿no? ¿Ya? O de las que tenemos conocimiento, mejor dicho, ¿ya? Nace en Colona, es una ciudad que va a mencionar luego una de sus obras, una importante obra que se llama Edipo en Colona, nace en esta ciudad, que pertenece a la polis de Atenas, ¿sí? En el 496 o 495 a.C. No hay una fecha exacta porque, como tú sabes, estamos en el siglo, ¿ya? Estamos en el clasicismo griego, siglo VI, siglo V a.C. No se tiene mucha notación de lo que se precisa en cuanto a fechas, ¿sí? En cuanto a fechas. Estamos ya 496 o 495 a.C., ¿sí? Siglo V, llamado la abeja ática, ¿ya? Chopa ese mote, ¿ya? La abeja ática, ¿ya? Recuerda. Por ejemplo, Villarreal puede preguntar así, ¿sí? Trágico griego que tenía por sobrenombre la abeja ática, Sófocles, ¿sí? También, como le decían, el poeta de los dioses. San Marcos no pregunta mucho así, más pregunta Villarreal, puede preguntar de repente Callao, puede preguntar otra cosa, ¿no? San Marcos tiene otra manera de preguntar. Pero esos son sus apelativos, la abeja ática y el poeta de los dioses, ¿sí? ¿Por qué abeja ática? ¿Ya? ¿Por qué abeja ática? Al parecer era muy laborioso, tenía un montón de tragedias, un montón de obras, ¿ya? Entonces, ese es uno de esos, son sus apelativos. La fecha en que nació, nace en Colona, recuerda que pertenece a Atenas. Y vamos a ver que este Sófocles era un tipo de guerreros de los pocos que hay, ¿ya? Mira, su padre fue armero, ¿ya? De nombre Sófilo, ¿ya? Padre armero de nombre Sófilo. Él vendría a ser lo que hoy en día llamaríamos un burgués,
¿Cómo así, profe burgués? ¿Sabes? Si no estás en quinta y secundaria. ¿Qué es un burgués? Burgués se refiere en esta época a ser comerciante, ¿sí? Ser comerciante. Su papá era armero, no era de la nobleza. Eso es a lo que voy, ¿ya? No era de la nobleza. Estamos acostumbrados a que la gente de esta época, todos los grandes autores de esta época, o grandes personalidades de esta época, son aristócratas. Él no era aristócrata, pero luchaba por serlo, como cualquier persona en esta época. Y como cualquier persona en esa época, ¿sí? Luchaba por ser aristócrata, no era noble. Vamos a ver algunos datos interesantes con respecto a su vida militar, porque Sófocles era militar, ¿ya? No era el poeta que estaba escribiendo o haciendo sus cosas, así encerrado, ¿no? Él era militar. Estaba en, ¿ya? La guerra, ¿ya? En el mundo, ¿no? A los 16 años, mira, esta es una historia muy bonita. Hay una fecha, que es más o menos ya 486, por ahí, cuando se tenía 16 años, más o menos, ¿ya? Durante la batalla de Salamina, ¿ya? ¿Ya? La batalla de Salamina es importante porque es un acontecimiento, ¿ya? Que va a relacionar a los tres grandes trágicos griegos. ¿Ya? En esta fecha, que más o menos es el 486 antes de Cristo, ¿ya? Que se da la batalla de Salamina. ¿Te acuerdas de qué va la batalla de Salamina, sí o no? ¿Te acuerdas? Está enmarcada dentro de las famosas guerras médicas, ¿sí o no? ¿Te acuerdas cuando los griegos sacaron a los persas de su territorio? Los persas querían invadir a Grecia y Grecia se plantó machazo, ¿sí o no? ¿Te acuerdas los 300 espartanos y toda esa vaina, ¿sí o no? La batalla ya de Salamina fue una importante victoria para los griegos, ¿sí? Una importante victoria para los griegos. En Salamina lo que llega a suceder es que ¿ya? Se llega a ganar la guerra. Al fin, los griegos, los atenienses en particular, expulsan a los persas. Expulsan a los persas. ¿Qué hay, profe, con Sófocles? ¿Qué tiene que ver con Sófocles con este encuentro en Salamina? Sucede que a los 16 años, ¿ya? Sófocles dirigió el coro para celebrar la batalla de Salamina. Algunos dicen que era para celebrar, otros dicen que no, que era una especie de poemas o cantos llamados peneas, que eran para iniciar los vitores, ¿ya? Para alentar un poco a las tropas. En ese sentido, cuando era chibolito Sófocles, ¿ya? Entonces está al mando del coro para alentar a la tropa a pelear contra los persas, ¿ya? Y en esa tropa, ya un hombre adulto, fuerte, estaba peleando Esquilo. O sea, mientras Esquilo peleaba siendo mayor, ¿ya? Sófocles estaba en el coro cantando para alentar a los soldados. Y en ese mismo año dice, ¿ya? Que una mujer estaba dando a luz a Eurípides. Entonces hay una historia y una correlación muy bonita entre los tres, ¿no? Mientras uno estaba en el coro, el otro estaba peleando y el otro estaba naciendo, ¿no? Entonces, ya, esta fecha es importante. Y eso va a ser una de las primeras participaciones de Sófocles porque después va a seguir siendo un guerrero muy bueno y muy patriota. A eso de los 28 años se menciona que Sófocles le gana un concurso de tragedia a el mismísimo Esquilo, alucina, bro. ¿Ya? Esquilo era imparable, ¿ya? Esquilo había ganado tragedias así, ¿ya? Había arrasado con todo, nadie se enfrentaba a Esquilo, nadie le ganaba. Antes había un concurso de tragedia, pues, ¿no? ¿Ya? Sucede que Esquilo es derrotado por un joven, jovencísimo, 28 años, era muy joven en esa época, ¿ya? Sófocles, ¿no? Sófocles gana y su trayectoria, su prestigio comienza a aflorar, ¿no? Y ahí pues luego Esquilo tiene que reconocer la derrota y luego acaba un poco la época de Esquilo y comienza a aflorar la época de Sófocles, ¿no? Muy bien, origen burgués,
Otra característica importante de su biografía, otra anécdota importante, fue amigo personal de Heródoto. ¿Recuerdas el padre de la historia, los 9 libros de la historia? ¿Sí? Padre de la historia griega. Pericles también, el famoso gobernante, ¿ya? Al cual el siglo V se le llama como tal, siglo de Pericles. En el 440 más o menos, fue nombrado estratega. ¿Ya? ¿Qué es estratega? Estratega es un título militar que se otorga al guerrero que crea una estrategia, ¿no? Que crea un plan para la victoria. ¿Ya? Es nombrado estratega junto a Pericles. ¿Ya? Pericles, su gran amigo. Y luchan juntos, ¿ya? Luchan juntos en la batalla de Samos. ¿Sí? Luchan juntos en la batalla de Samos. Entonces, ahí tienes una vida bastante interesante, ¿ya? Una vida de película de Sófocles, donde pues hay muchas anécdotas que tienen que ver un poco con la guerra, un poco con los certámenes en los cuales participa, ¿ya? Y bueno, finalmente, al parecer, luego de ser guerrero, luego de ser dramaturgo, llega a ser sacerdote y luego muere en el 406 a.C. ¿Dónde? En Atenas. Un tipo muy patriota, ¿ya? Un tipo muy patriota, muy culto, ¿ya? Y pues excesivamente dado a la vida del teatro, ¿no? Muy bien, dentro de las características, ya no tanto la vida, ya de tu brother, de tu causita Sófocles, tienes, por ejemplo, que es el considerado el máximo representante del teatro griego, ¿ya? Profe, y Esquilo es considerado el padre de la tragedia, pero el más importante es Sófocles, sobre todo por una obra que Aristóteles va a considerar la obra prototípica de la tragedia, que es Edipo Rey, que está por acá, ¿ya? Si creemos nosotros hoy en día que Sófocles es el más grande o el mejor de todos los trágicos, debe ser por culpa de Aristóteles, ¿ya? Porque habían otros autores, por ejemplo en filosofía Nietzsche decía que el mejor no era Sófocles, sino era Esquilo. Ya, pero esas son cuestiones aparte, ¿ya? Aristóteles menciona a Sófocles y Edipo Rey como el arquetipo de obra trágica. Entonces siempre se lo ha mantenido así, ¿no? ¿Ya? Entonces, máximo representante del teatro griego, ¿sí? Máximo representante del teatro griego, ¿ya? Y es una obra rápida, ¿no? Pregúntale a tu papá, a tu mamá, a tu abuelito, al vecino, al caucha, todos van a saber quién es Edipo Rey. Al menos algo habrán escuchado. Humanizó la tragedia, esto es importante. Mira, te cuento, te dije que te iba a hablar un poquito de Esquilo. Esquilo, ¿ya? Que es un autor anterior a Sófocles, él tenía personajes divinos, en su tragedia hay dioses, ¿ya? Siempre hay dioses, intervenciones divinas, ¿ya? O maleficios, por ejemplo, tiene ¿ya? Por ejemplo, hay una tragedia que se llama Prometeo encadenado, donde Prometeo da una maldición, ¿no? Da una maldición. Entonces, sobre eso siempre juega la obra de Esquilo, ¿ya? Siempre juega la obra de Esquilo. Hay siempre personajes divinos o héroes, pero sus personajes no son netamente humanos. Tiene ese sesgo, ¿ya? Muy aristocrático, muy religioso, ¿ya? No humano. Mientras que Sófocles se abre al drama humano. Y eso lo hace más cercano de repente a nosotros y a nuestra condición, ¿ya? No es tan divino, sino es más humano, ¿ya? Humaniza la tragedia, ¿sí? Humanizó la tragedia. Esta característica es muy importante, porque San Marcos la pregunta como contexto, ¿sí? Profundizó en la psicología de los personajes, y eso también es una característica notable de este autor. Los personajes de Sófocles siempre son personajes muy sufridos, ¿ya? Y personajes que, valga la verdad, se vuelven locos en el desarrollo de la obra, ¿ya? Edipo, ¿no? Se llega a arrancar los ojos. Tienes, por ejemplo, Áyax, que se ve burlado por los dioses y al final se suicida. Tienes a Filoctetes, que, ¿no? Trata de enfrentarse contra Odiseo cuando Odiseo lo quiere ayudar. O Electra, ¿no? Que matan a su papá y quiere vengarse, quiere matar a su mamá y a su tío, ¿ya? Cuestiones así. O a Hércules cuando lo envenenan y se vuelve loco, ¿ya? Entonces, Sófocles tiene una tragedia que se llama Las Traquinias, donde habla de la muerte de Hércules. ¿Hércules, profe, el héroe griego? Sí, ese mero,
¿Ah? Si te interesa Hércules, si te interesa saber cómo muere Hércules, lee las traquinias, ¿ya? Entonces, tiene personajes así, bien locos, arrebatados, los personajes exhiben sus pasiones, hay un drama humano muy intenso, muy personal, ¿ya? Eso en griego se llama pathos, o patos, P-A-T-H-O-S, ¿no? ¿Ya? Entonces se ve eso, ¿no? Hay una patología ligada a los personajes que es importante. ¿Ya? Profundizó en la psicología de sus personajes. Entonces aquí hablan de la locura, por ejemplo, de las pasiones. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y obviamente esto luego lo van a hacer otros autores en la literatura mucho tiempo después, ¿sí? Pero Sófocles es un pionero. Diálogo ágil y dinámico, sí, el diálogo es rápido. De repente en el teatro de Esquilo era un poco más lento, había mucha participación del coro. Como te acordarás, la clase pasada dijimos que el coro siempre iba de la mano con el diálogo, porque el coro era incluso más antiguo que el diálogo, más antiguo que los actores. El coro estaba ya desde hace mucho tiempo y luego se introdujo el primer actor, ¿sí o no? ¿Te acuerdas de Thespis? ¿Ya? Se introdujo el primer actor, ¿ya? Un dato extra, Esquilo introduce el segundo actor. ¿Y quién crees que introduce el tercero? Pues Sófocles, ¿ya? Entonces profundiza en la psicología, diálogo ágil y dinámico, ya no tanto el coro ya no se mete mucho. Teatro moralizador, sí, porque intenta prefigurar una obra de que, hermano, tienes que hacer esto, amigo, tienes que hacer esto, tienes que respetar a los dioses, no tienes que ir en contra del destino, tienes que venerar a, por ejemplo, en Antígona, ¿ya? Antígona quiere enterrar a Polínices, que es su hermano, pero no lo deja, su tío Creonte, no lo deja, y ella se arma de valor, va en contra del rey, ¿ya? Y decide enterrar a su hermano, ¿no? Y se revela. Entonces, es necesario enterrar a los muertos, es un deber, ¿ya? Por ese sentido es importante el teatro moralizador, ¿no? El teatro moralizador te enseña cosas importantes, necesarias, ¿ya? De importancia la escenografía. Él va a decorar un poco la escenografía, no simplemente está puesta ya, ¿no? Recuerda las mascaritas, los coturnos que ya habían hecho, por ejemplo, Esquilo, ¿ya? Eso, además, hay un decorado especial. Aumentó a 3 lo que te estaba diciendo. Bacán, eso es importante, ¿ah? Recuerda, eso inclusive lo puede preguntar San Marcos, lo puede preguntar Villarreal. Aumentó a 3 el número de actores, ¿ya? En escena. Pueden ser 3, ¿ya? Eso se llama tritagonista, ¿sí? Tritagonista, importante. ¿Quién crea el primer actor? Thespis. Segundo actor, Esquilo. Tercer actor, Sófocles. Siguiente característica, mi amigo, son varios datos, ¿no? Ya trato de recordarlos todos, ¿no? Disminuyó la participación del coro. Lo que te estaba diciendo, el coro ya no es tan importante. ¿Sabes por qué? Porque el coro era la voz de los dioses. El coro hacía la de destino, ¿ya? Decía, Orestes, no vayas, ¿ya? Orestes va a su indefectible, al indefectible final de tal cosa, ¿no? O Agamenón regresa a su patria pero no sabe lo que se va a encontrar, ya el coro está cantando, ¿no? Y Agamenón está avanzando. Ya no se da tanta importancia al coro y se gana la importancia de qué cosa, de el diálogo, ¿ya? Entonces, el diálogo tiene mayor importancia, mientras que el coro va a tener menor importancia, ¿sí? Y es más, se había aumentado el número de coreutas, de 12 pasó a 15, pero a pesar de ser más, hablan menos, ¿ya? Está como que para que se vea más bonito, ¿no? Más bonito, ¿no? Muy bien, caracterizó las pasiones y conflictos humanos, lo que te estaba diciendo, eso está muy relacionado a la psicología, caracterizó las pasiones y conflictos humanos, ¿ya? Contradicciones, por ejemplo, la contradicción de Antígona, ¿ya? La contradicción de Antígona, o hacerle caso a la ley, ¿ya? Que no puedes enterrar a un tipo traidor, o dejarte guiar por tus sentimientos y por tu deber, que tienes que enterrar a tu hermano, ¿no? No puedes dejar que un ser humano, tu hermano, alguien querido, no esté enterrado, ¿no? Como lo que suele pasar ahora, si un amigo o amiga, cosa triste, ¿no? A veces alguien muere por COVID, hace unos meses pasaba, y no podían, a veces no querían cremarlo, ¿no? ¿Ya? Esa contradicción, ¿no? De repente
también se puede ver acá, ¿no? También se puede ver acá. En Antígona se puede ver, por ejemplo, también contradicciones en Ajax, ¿no? En Ajax se puede ver contradicciones en muchos sentidos en estas obras, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Sus personajes, siguiente característica, sus personajes no suelen ser dioses ni héroes, ¿ya? Esto es importante, ¿ya? No hay muchos héroes, no hay muchos dioses, sino lo más importante, seres humanos comunes y corrientes, ¿ya? Comunes y corrientes, ¿ya? El caso de Electra, el caso de Antígona, ¿ya? El caso de Edipo, ¿ya? Que no era un personaje sobrehumano, sino un tipo común y corriente. Las máscaras que se había impuesto, ¿ya? En Tespis, en Esquilo, luego van a adquirir forma de bocina. Bien chévere, ¿para qué? ¿Para qué crees? Para mayor sonoridad, ¿sí o no? Claro, eso es interesante, eso es muy bacán, ¿ya? Entonces tenías otro tipo, era otra cosa, pues el teatro de Sófocles, ¿ya? Era mucho más bonito, mucho más pintoresco, ¿ya? Importancia del destino. Recuerda que Edipo Rey, ¿tú sabes qué es Edipo Rey, o no? ¿Ah? En Edipo Rey el destino juega un papel importante. En Ajax también. ¿Ah? ¿Te acuerdas de Ajax? Ajax es burlado por los dioses, ¿no? Ajax es burlado por los dioses porque Ajax creía que le iban a dar la armadura de Aquiles. Y los reyes griegos, Agamenón, decide darle la armadura, ¿ya? De Aquiles a Odiseo, ¿no? Porque Agamenón había dicho, le voy a dar la armadura de Aquiles, que Aquiles ya está muerto, al mejor guerrero griego. Y Ajax, causa soy Ope, ¿no? Al final no, se lo terminan dando a Odiseo. Y Ajax obviamente está asadazo, ¿ya? Supuestamente en un acceso de locura, Ajax va, quiere matar a Agamenón, lo mata, luego mata a Odiseo, mata a todos los que están en el reino, y luego se va como que contento, ¿no? Como que, ya los maté, ya incluso no tengo la armadura, pero ya los maté. Y cuando ve bien, no había matado ni a Agamenón, ni a Odiseo, ni a soldados, había matado a puras ovejas, ¿no? Había sido burlado por los dioses, porque Atenea, que era la diosa defensora de Odiseo, lo había defendido, pues no, lo había defendido volviendo loco a Ajax. Y Ajax no puede soportar que los dioses se burlen de él. Dicen, entonces estoy vivo y los dioses se burlan de mí, ¿para qué sirve la vida? No tiene sentido. Entonces agarra, clava la espada que le había regalado Héctor en el duelo, en la Ilíada, y se lanza, ¿ya? Y obviamente muere, pues, ¿ya? Atravesado por la espada, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, eso también es importante, ¿no? El destino, ¿no? El destino que siempre viene. Los dioses, si los dioses no te quieren, entonces ¿para qué vivir? ¿Ya? Ese es un drama humano, por ejemplo, ¿no? Si la vida es mala, ¿para qué seguir viviendo, no? Ese es un drama puesto aquí también. La mayoría de sus obras se basan en leyendas tebanas. Las leyendas tebanas están ligadas a Edipo Rey y Edipo en Colona, ¿ya? Y Edipo en Colona. Leyendas tebanas tiene que ver con la naturaleza de Edipo Rey, ¿sí? Obras, tiene más de 120, alucina, ¿ya? Un montón de obras, igual que Esquilo, pero de las cuales solamente se conservan 7. ¿Cuáles son? Son las de acá. Edipo Rey, tú sabes, de eso vamos a hablar en la siguiente clase. Edipo en Colona es la segunda parte de Edipo Rey, luego que Edipo Rey vaga, ¿ya? Sin ojos, sus hijos, que eran 4, tratan de obtener el perdón para su papá mediante los dioses, ¿sí? Mediante los dioses, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Edipo en Colona, Ajax, ya te conté de Ajax, ¿ya? Filoctetes es un guerrero griego, ¿ya? Luego sigue Electra te da la versión de la Orestiada de la mano de Electra, ¿no? Antígona que quiere enterrar a su hermano. Antígona era una de las hijas de Edipo, ¿ya? Edipo tuvo 4 hijos con su mamá Yocasta, que son, por ejemplo, Eteocles, Polínices, Antígona e Ismene, 2 varones y 2 mujeres. Los varones se matan entre ellos, ¿ya? Y una quiere enterrar a su hermano y la otra pues la trata de ayudar, ¿no? ¿Ya? El destino, ¿no? ¿Ya? Destruye todo. Y las traquinias en las cuales te habla de Hércules y cómo Hércules se suicida, ¿no? Se suicida sin querer a veces, ¿no? Sin querer. Muy bien, chicos. Entonces, esto es
un resumen de la vida y las obras de Sófocles, ya, una visión bien rápida. La siguiente clase vamos a hablar de Edipo Rey, así que no te preocupes si no he hablado mucho de Edipo Rey, vamos a hablarlo en 2 clases, bien bacán. Y eso sería todo por hoy. Recuerda la importancia de Sófocles, máximo representante del teatro, humaniza la tragedia, ¿ya? Y obviamente desarrolla la psicología en los personajes, algo que es muy importante en la literatura. Recuerda que hay tarea. Te saluda el profesor Jonathan Mostacero. Chau.